Bien, vamos a profundizar, en cada uno de los capítulos, ¿no? Día a día crece este escándalo y hay duras críticas que se generaron ayer en el oficialismo por esto que reconoció el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien dijo que efectivamente sabía del caso de la Fundación Democracia Viva 10 días antes de que se hiciera pública esta información. Dijo en todo caso que era algo parcial y que no fue notificado al ministro de Vivienda. Un escándalo que está creciendo y tensionando, por cierto, también al gobierno. Vamos a analizar los efectos políticos con Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. Bienvenido. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, partamos de esto que es lo último o una de las últimas cosas, junto con otras aristas y nuevas investigaciones que se han abierto, pero en lo político. Ayer, mucha molestia en el socialismo democrático. Escuchamos, por ejemplo, a la presidenta del Partido Socialista decir que no era un interlocutor válido el senador Latorre a raíz de lo que dio a conocer el día de ayer. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cuál es el impacto que hay en dos coaliciones que han hecho muchos esfuerzos por llevarse bien y que ahora además se enfrentan a esta nueva información que entrega el senador RD? Sí, hemos visto en el pasado episodios que han tensionado a las dos coaliciones, al socialismo democrático y al Frente Amplio, pero este episodio en particular tiene ciertas diferencias. Si uno lo compara con el punto más difícil de este gobierno, que ha sido la victoria o el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida, en ese momento lo que se tensionaron fueron las dos visiones dentro de la coalición. Acá lo que se están tensionando son las dos coaliciones, pero también hay tensiones a la interna de cada una de las coaliciones. Hasta ayer Convergencia Social tenía una mirada de que esto estaba circunscrito en Revolución Democrática, que era Revolución Democrática en la que tenía que rendir cuentas por ende por ello, y que esto tenía que tratar de no impactar la imagen del presidente. Hoy vemos que hay casos también que están vinculados con otros partidos dentro de la misma coalición, y eso lo que va generando es cierta tensión dentro de las coaliciones, es como intracoalición e intercoaliciones. Y eso es sumamente complejo porque además los dos principales ministros que han sido la cabeza de este proceso son precisamente ministros que representan a una de las dos coaliciones, el ministro Montes del Socialismo Democrático y el ministro Jackson del Frente Amplio. Entonces la decisión en términos políticos de si eventualmente hay un cambio de gabinete tiene que estar cruzada necesariamente por eso, de que si sale uno está condicionada la salida del otro. De otra forma no se entendería continuar con esta coalición, no se entendería continuar con una coalición donde hay un ministro, hay un sector que paga las consecuencias políticas y hay otro sector que no lo hace. Entonces, da algo gratuito hacia la oposición, pero también tensiona sus propias coaliciones al interior. ¿Y hasta dónde lo tensiona? Porque también hay algunos que han dicho, aquí los primeros, lo que pasa es que esto va a ir ampliándose, vamos a ver hasta dónde llega, pero con los antecedentes que hay hoy día sobre la mesa, quienes han incurrido en este mecanismo que eventualmente habría intentado llevar adelante fraudes con platas que en el fondo se destinaban a estos proyectos y no llegaban a concretarse, y además en fundaciones que al parecer se armaron para eso, son precisamente desde Revolución Democrática, figuras ligadas a ese partido, y ha tenido que salir un ministro como Carlos Montes del Socialismo Democrático a tratar de aclarar esto, de contener la crisis. Hay muchos que ya ven cierto agotamiento en las fricciones que han tenido estas dos coaliciones con un socialismo democrático que permanentemente ha tenido que salir como al rescate del Frente Amplio, a Pro Dignidad, y en este caso puntualmente de Revolución Democrática. No sé si lo ves así. Claro, este caso tiene, o sea, estos casos tienen distintas aristas y una de esas precisamente es la comunicacional, la dimensión comunicacional. Y ahí es donde hay dos estrategias que han ocurrido de alguna forma en paralelo. La primera estrategia que fue tratar de circunscribir a el caso de Democracia Viva, a estos dos militantes que eran militantes de RD, etc. Y hay otra tesis, otra estrategia comunicacional que más bien es tratar de demostrar que todos están involucrados en lo mismo y de alguna forma si todos están involucrados en lo mismo, entonces no hay un culpable o un responsable en términos políticos de manera directa porque es una práctica que se usa dentro de la administración pública, siendo que por supuesto que estos tratos directos son medidas excepcionales, así lo define la ley, bajo 7 causales que son súper específicas además dentro de la ley. O sea, era bastante difícil de codificar, pero esas son las dos estrategias. El problema es que al tener estas dos estrategias en conjunto, Latorre ha pasado problemas porque ha tenido que ir a defender primero a Catalina Pérez, circunscribirlo a estas dos personas, esta tesis de los dos hombres adultos, luego Latorre se da cuenta de que en realidad no era tan así, entonces no, es Catalina Pérez más estos otros dos. Luego se da cuenta de que en realidad esta es una práctica que está metida en distintos partidos políticos, entonces parece ser que se la juega más
más por la otra tesis, la otra posibilidad, la otra estrategia, que es tratar de llevar esto a una cuestión más bien generalizada. Entonces, ahí es donde ocurren precisamente los problemas, porque están caminando en dos direcciones que son distintas y que necesariamente requieren un orden en términos comunicacionales. O esto es algo específico de un caso, o esto es algo generalizado, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ya, ahora, ¿cómo queda la relación con RD y con el senador Latorre cuando se dice que ya no es un interlocutor válido? Estaba leyendo aquí las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista que dice: si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas. Y él ayer reconoció que efectivamente sí tuvo la información 10 días antes. Aquí ¿tú ves que hay un impacto profundo, un quiebre en estas dos coaliciones que han sujetado o sostenido hasta ahora el gobierno? Sí, efectivamente. Además, esto ocurre dentro de un contexto también bien particular y es que el presidente había dicho dentro de la celebración de Convergencia Social, si mal no recuerdo, esta posibilidad de unir o de tratar de absorber a los partidos de la coalición para tratar de unirse dentro de un solo partido. Eso tensiona, llega en un momento muy difícil para la misma coalición, que además una Revolución Democrática que pasó de ser el partido más importante del Frente Amplio a ser un partido más bien minoritario. En las últimas elecciones, si bien el resultado en general del Frente Amplio no fue muy bueno en la elección de los consejeros, el resultado en particular de Revolución Democrática fue más bien negativo. Y eso lleva a ciertos cuestionamientos que son internos dentro de su propio partido, entre esta especie de dos bandos que están enfrentados. El bando que encabeza La Torre, que es el bando más tradicional del partido, versus los territorialistas, que son Mm. la otra facción. Entonces, cuando tú observas que hay un partido que con tanta juventud en términos de años que lleva, ya tiene facciones que están divididas, facciones que no son cooperativas, sino que más bien facciones que son degenerativas, eso lo que habla es de un daño profundo a la estructura del partido que tiene un impacto sobre la coalición. A veces estos momentos difíciles son buenos momentos precisamente para tratar de hacer cambios en la institucionalidad. Entonces, lo que podrían hacer eventualmente ahí es forzar esta unión, pero esta ya no va a ser una unión entre tres socios que son igualitarios, más bien va a ser una unión entre dos partidos que absorben a otro, en la medida en que estos casos, por supuesto, no contaminen a Convergencia Social. Ya han salido algunos casos también que están vinculados con ella. Sí, ya hay un caso además de una partida desde Presidencia, entiendo que se traspasó a una fundación justamente de Convergencia Social, es algo que está en investigación. Ahora te quería preguntar por el senador Latorre, me imagino que queda bien incómodo para seguir presidiendo Revolución Democrática, ¿o no? O sea, es fuerte que desde el socialismo democrático lo declaren un interlocutor ya no válido. ¿Cómo conversan entonces con él? O con Revolución Democrática, o con el Frente Amplio. Él es una figura relevante del Frente Amplio, de hecho es su único senador. Sí, efectivamente, y él además es el primer senador que obtuvo, o sea, tiene como es una figura que debió ser importante dentro de su coalición, pero que en este momento está comprometida por el caso. Él sabía de esto antes y eso lo que significa, eso tiene una arista que por supuesto que es judicial, en el sentido de que él como funcionario público lo que debió hacer es denunciar, pero también tiene una arista política y lo que daña es precisamente esa reputación. O sea, si él sabía que había un caso que podía perjudicar al gobierno, lo lógico era advertir al presidente y al resto de los partidos de la coalición para enfrentar esto en conjunto con una estrategia bien pensada y bien armada desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista judicial y administrativo. Y eso no se hizo. Y ahí es donde está precisamente el problema. Mario, tú recién decías que uno de los enfoques daba cuenta de aquellos que quieren como generalizar esto y llegar a un punto en que se abra la caja de Pandora y poder decir, bueno, todos al final de alguna manera también lo hicieron. Ayer, de hecho, el ministro Montes decía que todas estas platas que están hoy día sobre la mesa fueron destinadas por el gobierno anterior. Y también se refería a algo que eso sí que es concreto, que es que estos convenios de forma directa se permitieron desde el 2019 cuando gobernaba Sebastián Piñera. Lo que es un poco distinto, me imagino, a decir que las fundaciones que se crearon para estos fines y se quedaron con los dineros sea responsabilidad del gobierno anterior, ¿o no? ¿Qué te parece a ti esas palabras? ¿Ves ahí una estrategia? ¿Es como tratar de también involucrar al gobierno anterior? ¿O es pertinente hacer una revisión hacia atrás y que salga todo a la luz? Claro, que efectivamente esta es la segunda declaración que se da en ese tenor. La declaración también de la ministra Vallejo, donde dijo que se iban a investigar 5 años para incluir también al gobierno de Piñera Sí. dentro de esta revisión de los tratos directos. La figura de los tratos directos es una figura que existe incluso desde antes del gobierno de Piñera, es una figura que está presente en nuestra legislación y es una figura que, como te decía, está pensada para 7 situaciones súper excepcionales que van desde que
un bien o servicio es el único prestador, o sea, son cuestiones de verdad para darle continuidad a los servicios, cosas que son bien excepcionales. Y acá el problema no es la figura en sí del trato directo, si es una figura que tiene un sentido para cuando efectivamente no hay otro oferente que pueda entregar ese servicio. El problema no es la figura en sí, sino que el problema es el uso que se le da a la figura. Porque acá claramente, en los casos que se están viendo, se pueden utilizar otro tipo de formas de contratación que sí tienen cierto respaldo, cierta fiscalización, etcétera, que no son precisamente el trato directo. Entonces, el problema no es utilizar el trato directo, el problema es utilizar el trato directo en circunstancias en las cuales no se debiera utilizar y con figuras que además son del propio partido político en una red que parece ser compleja. Ese es el problema. Entonces, se entiende la lógica del ministro Montes y de la ministra Vallejo en ese sentido, pero es un argumento que es difícil, o sea, que es relativamente sencillo de combatir, por así decirlo. ¿Qué pasa con la figura presidencial, a tu juicio? ¿Cuán lejos, protegido ha podido quedar el presidente o cuán expuesto queda? Y ahí yo me imagino que uno de los temas clave es poder retomar la confianza y la credibilidad frente a la ciudadanía. ¿Cuál es hoy día tu diagnóstico y tu pronóstico también respecto de cómo esto puede ir escalando o a lo mejor decantar? No sé cómo lo estás viendo. Sí, mucho se ha hecho la comparación entre este caso con el caso Cabal, con lo que Sí. significó Cabal para la presidenta Bachelet. Y son casos comparables entre sí. Yo por eso creo que esta es una crisis peor que la del plebiscito de salida. Porque en el plebiscito de salida lo que estaba en cuestionamiento son, de alguna forma, las ideas, los programas, etcétera, y eso lo que implicaba era un cambio o una redirección dentro del programa del presidente y era algo que efectivamente ellos podían hacer. El problema que tienen este tipo de casos es que afectan la credibilidad. Y esa credibilidad le afecta a ciertos sectores políticos en mayor medida que otros. Cuando nosotros vemos el caso Cabal, afectó la imagen de la presidenta Bachelet porque precisamente sus atributos estaban vinculados con la confianza, con la credibilidad, con la cercanía, etc. Acá lo primero que se intentó fue tratar de circunscribir este caso a 2 personas. Luego, a 3 personas incorporando a la diputada. Luego, decir que son solamente casos aislados, que no todas las fundaciones son iguales. El punto más difícil va a ser cuando la figura presidencial precisamente está involucrada en este tipo de situaciones, cuando se logre contaminar a esa figura presidencial. Porque lo que muestra la evidencia y lo que muestra, por ejemplo, el caso Cabal, y ahí es donde está el punto de comparación, es que la presidenta Bachelet nunca logró repuntar nuevamente en aprobación presidencial después de ese caso Cabal. El presidente venía saliendo de una exitosa cuenta pública, en la cual a la siguiente medición de CADEM logró subir 10 puntos, y podría haber marcado un punto de inflexión. Lo que vemos con este tipo de casos es que si se llega a contaminar precisamente la imagen presidencial, va a ser muy difícil, salvo un acontecimiento muy de fuerza mayor, que el presidente Boric logre recuperar en aprobación, porque de alguna forma lo que va perdiendo es un núcleo más duro de apoyo, en la Mm. gente que de manera casi incondicional lo apoyaba, y ese casi está determinado precisamente por este tipo de atributos, por la credibilidad, la confianza, etcétera. Eso sin contar con el daño que le hacen a la clase política en general. Si la gente en general no confía en los partidos políticos y en los políticos, ahora lo hacen menos. Sí, tengo la impresión de que también las palabras de el ministro Giorgio Jackson, antes, ahí cuando estuvo en tweet, digamos, y dijo que esta generación tenía una escala valórica distinta a la generación que lo antecedía, es bien crucial en el análisis o en el impacto que puede tener este caso, ¿no? Porque al final no sé cuánta distinción hay entre una y otra figura del Frente Amplio y entre uno y otro partido del Frente Amplio. Hay aquí, yo se lo preguntaba el otro día, él decía que era un error mirarlo esto como desde el punto de vista generacional, pero hay mucha gente que en el fondo mete a todos dentro del mismo saco y dice, estos jóvenes que venían a cambiar la política terminan incurriendo en las mismas prácticas. Ahí algunos le han dicho, le pega a la línea de flotación del gobierno. ¿Tú suscribes esa teoría que en el fondo se hace más grave cuando tu promesa ha sido justamente hacer lo contrario? Sí, efectivamente, y ahí también hay algo que es contraintuitivo. O sea, él dice, por un lado, que, no, que ellos son muy diferentes de una generación completa, pero luego habla de que no hay que hablar de una generación completa. Entonces, es por lo menos un poco paradójico lo que está tratando de sostener. Yo creo que a ellos los impacta siempre en mayor medida que al resto. Una de las razones, yo me acuerdo cuando ganó Piñera la primera y la segunda vez, mucha gente preguntaba por qué salía electo Piñera si es que estaba vinculado con ciertos casos como el del Banco de Talca, etcétera.
Y es porque los atributos de Piñera no estaban vinculados con eso, no estaban vinculados con la transparencia, con la Mm. credibilidad, con la confianza, la cercanía que generaba, sino que más bien con sus atributos o su capacidad de gestión. Los atributos y capacidad de gestión es precisamente lo que la oposición le ha cuestionado a Boric durante todo este gobierno. Entonces, eso ya es un capital que el presidente no tiene. El capital que le quedaba era precisamente la credibilidad. Por eso este tipo de casos son tan dañinos para un presidente en particular. Y allí es donde la estrategia comunicacional tiene que ser precisamente de blindaje del presidente, de tratar de separarlo de la agenda pública, de los casos, etcétera. Y eso va a ser súper complicado en la medida que se vaya conociendo más información. Mario, para ir cerrando, una cosa es la afectación a la credibilidad del presidente, de la institucionalidad, de la clase política en general. Pero otra cosa y otro efecto de esto que uno empieza a percibir también es el impacto sobre la gestión y el margen que tiene un gobierno para actuar, porque resulta que hoy día además este caso y estos casos asociados o el tema de la corrupción o el mal uso de los recursos termina también salpicando discusiones súper relevantes. El pacto fiscal, donde tenemos una posición que dice, no, pues, ¿para qué vamos a recaudar más si es que en el fondo usted como Estado no está gastando bien la plata y se la está entregando a sus amigos? Ese ha sido como el argumento. Salpica el tema de las pensiones y así un suma y sigue, digamos, porque además han dañado las confianzas. ¿Cómo el presidente podría revertir eso? Porque le quedan 3 años de gobierno. O sea, necesita poder gestionar y hay proyectos que son emblemáticos, como los 2 que acabo de nombrar y otros más. Sí, mira, en términos generales el presidente tenía dos alternativas. La primera era que, por ejemplo, la situación que ocurrió con las lluvias entre la región metropolitana y la región del Biobío podía haber sido un acontecimiento lo suficientemente fuerte como para tratar de que este otro acontecimiento pasara a ser una noticia más bien de segundo plano. Lo que mostró la opinión pública es que al menos nos seguimos centrando en el acontecimiento principal, que es este caso de las fundaciones, y lo otro terminó en un segundo plano, muy lamentablemente, por cierto. Eh, pero esa posibilidad ya no es una posibilidad. Lo que tiene que hacer el presidente acá es darle una salida institucional y darle una salida en términos políticos. La salida en términos políticos pasa por precisamente la apertura de todos estos procesos administrativos, judiciales, penales, civiles, etcétera, pero también por que los responsables políticos paguen efectivamente los costos políticos. Y la otra salida, que es la salida más bien de carácter institucional, que es uno de los atributos que tiene nuestra democracia, es que cuando ocurren este tipo de casos generalmente se termina avanzando en legislación. El caso de Penta SQM implicó una mejora a la ley de financiamiento de campaña. El caso Mosgate implicó la creación de esa ley. Entonces, lo que hemos visto en el pasado es que precisamente este tipo de casos sirven para mejorar ciertas cuestiones, mejorar cierta institucionalidad, mejorar cierta ley, y en ese sentido la comisión es la señal correcta. Esta comisión con un plazo acotado y que va a estar a cargo de proponer ciertas cuestiones, porque acá no solamente es una falla a nivel político, sino que también a nivel administrativo. Son tratos directos en circunstancias de que no eran necesarios, hay diferencias en los pagos, acá hay muchas señales de alerta que desde el punto de vista administrativo debieron aparecer antes de que los casos ocurrieran. Bien, pues te queremos agradecer, Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Vamos a seguir viendo cuántos capítulos más se escriben, porque la verdad es que estamos casi a diario revisando nuevas aristas, nuevos antecedentes, nuevas investigaciones. Te queremos agradecer y que tengas un muy buen día, Mario. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.